Tienes dolor y piensas que tienes un bloqueo en la articulación sacroilíaca. ¿Alguien ya te lo confirmó? Tienes el dolor en la parte trasera del glúteo y también se irradia a otras partes. No estás muy seguro. En este video te muestro lo que puedes hacer por ti mismo, para que entiendas de qué se trata y qué puedes hacer exactamente para que desaparezca. Vamos a empezar con una pequeña explicación. ¿Sí? Te voy a explicar exactamente de qué se trata esta articulación. Luego, lo que normalmente se hace. Luego llegamos al tema del dolor. Localizar exactamente el dolor. Más adelante sabrás por qué eso es tan importante. Y luego hacemos algunos ejercicios de Lipscher y Bracht, los especialistas en dolor, donde cada vez verás cómo funciona. Y luego hacemos la comparación después, para que notes de inmediato qué te aporta el ejercicio o qué no te aporta, de manera individual para ti. Y al final te diré cómo crear una pequeña rutina para que no vuelva a aparecer. Vamos a empezar con eso ahora. Mira, aquí tengo el pequeño esqueleto. Y rápido para que te orientes, aquí tenemos la pelvis. Aquí tenemos el sacro. Y luego ves aquí, donde el sacro está, por así decirlo, encajado en la pelvis. Esa es la articulación sacroilíaca. Una vez a la izquierda y una vez a la derecha. Y esa es una articulación que normalmente, ¿qué significa normalmente? No tiene mucho margen de movimiento. Ahí no hay mucho movimiento. Muy diferente a la articulación del hombro. Solo hace pequeños movimientos. En realidad, solo está ahí para que no esté todo completamente rígido, sino para que se mantenga un poco móvil y así pueda cumplir una función normal. Y si ahora tienes dolor aquí en esta zona de la parte baja de la espalda, luego pasando hacia los glúteos, también irradiando hacia las piernas, hacia arriba en la espalda, también en la cadera o en la ingle, entonces se asume que esta articulación está bloqueada. Es decir, se ha trabado, de alguna manera se ha torcido, se supone que algo pasó ahí. Sin embargo, hemos notado que generalmente tiene causas completamente diferentes. Y normalmente se dice, o tú tomas un analgésico por un tiempo, y después del analgésico, si eso no ayuda, tal vez te pongan una inyección en el consultorio del doctor. Y dependiendo de qué tan intenso sea, hay casos graves, raros, pero también sucede. Entonces, por pura desesperación, porque no se le puede ayudar, incluso se llega a fijar, o sea, se atornilla, para que ya no haya movimiento. Pero eso se supone que debe moverse, y queremos evitar que lleguemos a ese punto. Y por eso, ahora vamos a ver exactamente cómo se siente el dolor. ¿Dónde tienes exactamente el dolor? Porque partimos de la base, lo hemos visto muchísimas veces, en casi todos los casos donde hubo problemas. Que no es la articulación en sí la que causa el dolor, sino que los músculos y las fascias alrededor de toda esa zona están demasiado cortos, demasiado tensos, incluso a veces muy rígidos, y por eso se producen todos esos dolores. Y por eso, ahora tócate, camina unos pasos, siéntate quizá un momento, y trata de descubrir qué puedes hacer. Inclínate, estírate, y trata de descubrir qué puedes hacer para localizar tu dolor. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir con localizar el dolor. Eso es la mitad del trabajo, o incluso más de la mitad, porque con eso estableces la base fundamental para poder trabajar en ti mismo y poder ayudarte a ti mismo. Tienes que saber qué es lo que estás tratando, y si solo lo tienes difuso en la cabeza, me duele de alguna manera, a veces aquí, a veces allá, como sea, entonces no avanzas y te sientes inseguro al evaluar la situación. Y por eso, averígualo ahora. ¿Hay alguna posición en la que notes que te jala especialmente? ¿Hay algún movimiento al caminar? Te doy un momento para que lo pruebes. ¿Sí? En realidad solo estás buscando una situación que puedas comparar después. Porque lo siguiente que haremos son ejercicios, Lipscher y Bracht, los especialistas en dolor. Te explicaré por qué y para qué, y después comparamos. Pero solo puedes comparar bien si antes sentiste ese dolor con bastante precisión y te diste cuenta conscientemente en qué posición exactamente, con qué movimiento, aparece de manera regular. Si no se puede provocar, y simplemente tienes este problema de vez en cuando, es decir, ahora no puedes encontrar el dolor, tampoco pasa nada, porque entonces hacemos el ejercicio y lo comparas después, cuando hagas los ejercicios. Sí,
en los días en que normalmente habría aparecido, tal vez cada 2 o 3 días, si vuelve a aparecer. Bien, los siguientes son los ejercicios. ¿Qué es importante saber sobre los ejercicios? Ya me voy a sentar en la silla, porque el primero será en la silla. Es importante saber sobre los ejercicios, que se enfocan exactamente en los puntos de restricción muscular y facial que hemos identificado en casi 40 años de trabajo. Y también en ellos se basa nuestro trabajo terapéutico contra el dolor. Hemos desarrollado nuestro propio sistema de terapia del dolor, según Lipscher y Bracht, los especialistas en dolor. Y esa es la base para ello. En esta terapia, relajamos los músculos de la misma manera que lo hacemos ahora con los ejercicios. Pero esa es tu propia opción, no recibir tratamiento y ver por ti mismo qué músculos son responsables ahora. Y el primer ejercicio que te recomiendo probar, en un momento lo haremos juntos, es el que relaja exactamente esa zona de atrás que duele. Es un ejercicio para relajar toda la musculatura de los glúteos y los músculos faciales que están justo en esa zona. Te sientas, si tu problema está del lado derecho, entonces lo haces como yo. Yo lo voy a mostrar para el lado derecho. Si tienes el problema en el lado izquierdo, entonces haces lo mismo que yo voy a hacer ahora, pero para el lado izquierdo, ¿ok? Así que pon el pie izquierdo hacia adelante y coloca la pierna derecha encima. Y ahora siente, ¿ya notas algo en la articulación sacroiliaca? ¿Ya duele? Entonces subes un poco más el pie. Si puedes, si tienes esa movilidad, y tal vez notes que ahí ya empieza a sentirse un poco de tensión, en esa zona de atrás. Y si estás por encima de la rodilla, incluso podrías doblar la otra pierna para que todo suba un poco más. Y te das cuenta, mientras más subes la pierna, más se empieza a jalar en la parte de atrás, ¿verdad? Y es muy probable que justo con este ejercicio provoques el dolor que en realidad quieres eliminar. ¿Sí? ¿Dónde piensas? Tengo un bloqueo en la articulación sacroiliaca, por eso duele tanto. Pero también puede ser que sientas un estiramiento general que se irradia hacia otra parte. Si es exactamente el dolor que se desencadena, el que tienes, no te asustes. Eso no significa que el ejercicio me está haciendo daño porque duele justo lo que quiero eliminar. Al contrario, dale la bienvenida. Porque así sabes, ahora, al parecer, estoy tirando exactamente de la cuerda que me molesta tanto y que me hace pensar que tengo un bloqueo en la articulación sacroiliaca y que ese sería mi problema. Entonces, si ahora sientes ese dolor, ahora depende de qué tanto lo intensificas. Por supuesto, no demasiado fuerte, no quieres sufrir demasiado, solo quieres tener un buen efecto de entrenamiento. Por eso, ahora muy despacio, tomas la mano derecha y la pones en la rodilla derecha, la mano izquierda en el tobillo, mantienes la espalda bien recta y luego vas muy suavemente. Lleva el ombligo y con él todo el torso, siempre más hacia adelante. Sigue yendo cada vez más hacia adelante y entonces notarás que la tensión en la parte de atrás aumenta. Luego viene el dolor y aumentas ese dolor que provocas hasta el punto en que todavía lo puedes soportar de manera positiva. Sí, molesta un poco, claro, pero ahora sabes que quieres ayudarte a ti mismo, o sea, ayudarme a mí mismo. ¿Necesito cierto estiramiento para mover algo ahí? ¿Estirar más los músculos y las fascias que están demasiado tensos? Y duele, solo que no debe doler demasiado. Tienes que tener ese límite donde todavía es un dolor soportable. Y ahí simplemente te quedas. Ahí simplemente te quedas y luego te das cuenta de que, después de un rato, disminuye. Y cuando disminuya, entonces puedes avanzar un poco más, o sea, provocar un poco más de dolor otra vez. Y luego esperas de nuevo, respiras un poco y hazlo de una vez, porque solo mirando no te vas a sentir mejor. Tienes que hacer algo por ti mismo, tienes que ayudarte tú mismo. Luego avanzas un poco más. Y luego te das cuenta, ok, otra vez llegaste al límite. Y ahora imagina que ahora estiras justamente esos músculos que están demasiado cortos. Y cuando los jalas, se alargan, pero ahora vamos a asegurarnos de que no solo se alarguen, sino que también adquieran fuerza en esa nueva longitud. Eso es importante para el control de todos los músculos. Así es como caminas y así sucesivamente. Sí, ¿cómo les doy fuerza? Al tensarlos, como en un entrenamiento de fuerza. Sí, tienes una pesa en la mano y trabajas el bíceps. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio. Altamente funcional significa que le haces mucho bien a tu cuerpo.
¿Sí? Ahora empuja tan fuerte como puedas con tu pie derecho contra la rodilla izquierda y notarás que justo aquí atrás se tensa, donde ya se siente la tensión. Y luego relajas de nuevo. Y luego avanzas un poco más, porque notarás que después puedes ir un poco más allá. Y luego presionas hacia abajo otra vez, relajas de nuevo y avanzas un poco más. Siempre avanza solo tanto hasta donde tengas margen, para que no te duela demasiado. Debe doler claramente, pero no demasiado. Siempre busca ese límite, ¿sí? Cada día lo harás mejor. Lo importante es hacer este ejercicio todos los días. Y luego empujas de nuevo hacia abajo, relajas otra vez y entras un poco más. Está bien. Y ahora sueltas. Y te impulsas hacia adelante con la fuerza de tu propio torso. Eso también profundiza este estiramiento, pero de forma activa. Y ahora pasa algo muy interesante en tu cuerpo. Suponemos que ahora estos programas, estos patrones de movimiento, se sobreescriben, se mejoran, se corrigen. Así, los patrones de dolor pasan a segundo plano, y los patrones menos dolorosos pasan a primer plano. Y al mismo tiempo, esa también es una manera de que los músculos se comuniquen entre sí. Los que jalan y los que son jalados ahora intercambian información. Y con el resultado de que después los músculos de adelante y de atrás pueden trabajar mucho mejor juntos. Toda nuestra falta de movimiento provoca que los músculos ya no puedan comunicarse lo suficiente entre sí. Y con esto, por así decirlo, cubrimos esa necesidad. Y luego, vamos a salir de nuevo. Sal despacio, y no te sorprendas si ahora sientes un poco de tirón por todos lados después del ejercicio. Sube con cuidado. Está bien. Y ahora camina. Da unos pasos. Percíbelo un momento, y puede que notes, wow, esto se siente diferente. Y ahora ponte en la posición en la que identificamos el dolor. En tu caso, personalmente, tienes que hacerlo tú mismo. Esto es una formación para el terapeuta del dolor que llevas dentro, ¿sí? Para que puedas ayudarte a ti mismo. Ponte en la posición. Si la posición era, por ejemplo, inclinarte hacia adelante, entonces siéntelo. ¿Es diferente ahora? Sí, exactamente. Prueba lo tuyo. Y ahora te voy a mostrar un ejercicio adicional. Si ya te fue bien con el ejercicio y notaste que ya está mejor, entonces intenta lo siguiente. Intenta sentarte. Coloca tú la parte inferior de la pierna izquierda frente a ti, con la rodilla a 90 grados, y ahora lleva el otro pie hacia atrás, lo más lejos posible. Y lo óptimo sería que al menos llegues hasta ahí. Se puede hacer mucho mejor, pero yo también tengo mis límites. Pero intenta llegar a esa posición. Puede ser que ya se atore aquí. Sí, y no puedes ir más hacia atrás. Entonces practicarías aquí. Si llegas hasta allá, practicas allá. Si llegas hasta allá, entonces practicas allá. ¿Y qué hacemos ahora? En esa posición, mira la mano izquierda. La mano izquierda debes colocarla de manera que esté idealmente a la altura de la rodilla izquierda y un poco hacia un lado. Así puedes empujarte hacia la derecha y también hacia atrás. Y entonces notarás que toda esa parte de atrás empieza a estirarse. Y luego haces lo mismo que hicimos antes. Te relajas. Intentas permitir el estiramiento. Vas tan profundo como puedas soportarlo cómodamente. Siempre busca ese límite, porque así el tiempo que dedicas al ejercicio se aprovecha de la mejor manera posible. Vas entrando cada vez más. Y se siente un tirón en la ingle, en el glúteo, ahora en el izquierdo, en la ingle derecha también tira. Ahí también se siente, probablemente mucho más que en la izquierda. Se siente un poco el tirón subiendo por la espalda, subiendo por el costado de la cadera, quizá bajando por fuera del muslo. Ahí donde más tira, recuerda, debe ser justo así, que todavía sea un dolor soportable. Y ahora también aquí vamos a hacer un entrenamiento de fuerza. Eso significa que presionas firmemente el pie izquierdo contra tu tapete y la rodilla derecha hacia abajo contra el tapete. Tan fuerte como puedas. Pon fuerza en el estiramiento.
Relajas de nuevo. Entras un poco más en el estiramiento. Empujas tu torso más hacia la izquierda, más hacia atrás. Empujas otra vez con el pie izquierdo, con la rodilla derecha. Relajas de nuevo. Vas más profundo en el estiramiento. Entonces, más hacia la derecha con el torso y más hacia atrás. Y otra vez, el pie izquierdo empuja, la rodilla derecha empuja hacia abajo. Siempre asegúrate de no provocar demasiado dolor, sino que todavía se sienta tolerable. Relájate. Y otra vez, un poco más adentro. Bien, y ahora dijimos que queremos darle esta información al cerebro, escribir nuevos programas y así sucesivamente. Los músculos deben comunicarse entre sí. Y eso lo vamos a hacer así. Imagina que tu mano izquierda está sobre una báscula y marca cierta cantidad de kilos. Y ahora levanta un poco la mano izquierda del suelo, para que hagas menos presión, para que marque menos kilos. Para practicar eso, puedes poner una báscula ahí sin problema. Y entonces te das cuenta de que el torso ahora tiene que mantener la posición por sí mismo. Y eso cansa. Y no puedes quedarte ahí. Y por eso tampoco puedes soltar completamente, si no te caes como yo. Sí, solo ve reduciendo poco a poco. Y ve dejando que el cuerpo sostenga cada vez más. Y entonces te relajas. Te relajas. Llevas con mucho cuidado tu pierna derecha hacia adelante. No te sorprendas si al principio sientes tirones por todos lados y te molesta. Ahora vamos al otro lado y hacemos lo mismo ahí. Por eso ahora llevamos la pierna derecha hacia adelante. 90 grados en la rodilla derecha y regresamos con la pierna izquierda. Ahora aplica lo mismo. Vamos a repasarlo rápidamente para que puedas entrenarlo bien por tu cuenta. Mano derecha así, para que mantengas ese ángulo de 90 grados en la rodilla derecha. Y con la mano derecha empujas tu torso hacia la izquierda y hacia atrás. Hacia la izquierda y hacia atrás. Y entonces también notarás el estiramiento en la parte derecha de la cadera, en la parte externa derecha. Derecha. En la articulación de la cadera. En la parte trasera de la espalda, en el glúteo. Todas esas zonas. Luego, después de un minuto, empiezas y te empujas con la mano derecha y el brazo derecho más hacia la izquierda y más hacia atrás. Esperas un momento, vuelves a presionar más cuando disminuya. Siempre busca ese punto que todavía sea tolerable. Y luego también hacemos el entrenamiento de fuerza de ese lado. El pie derecho empuja hacia abajo. La rodilla izquierda empuja hacia abajo. Lo relajas de nuevo, sigues entrando más en el estiramiento. Y otra vez, pie derecho, rodilla izquierda. Relaja, entra más. Una vez más, pie derecho, rodilla izquierda. Relaja, entra más. Y luego descargas de nuevo tu brazo derecho. Descárgalo. Y mantén el torso hasta donde puedas. Manténlo, manténlo, manténlo. Y también aquí sal despacio. Bien, solo para que lo entiendas. Por cierto, ¿por qué hicimos el ejercicio en ambos lados? ¿Te diste cuenta? La que era con la pierna derecha al frente y el ángulo de 90 grados era como en la silla, solo que ahora se sumó la otra cadera. Y luego hicimos el otro lado, y eso tiene un motivo. Porque partimos de la idea, volvamos al esqueleto, de que toda esta problemática que surge aquí, que lleva a un bloqueo de la articulación sacroilíaca, pero también a muchos otros cuadros de dolor en esta zona, que en la gran mayoría de los casos tiene su causa en la parte frontal. ¿Por qué la causa está en la parte frontal? Porque a menudo estamos sentados y no compensamos el hecho de estar sentados. ¿Qué significa eso? Cuando estamos sentados, mira esta protuberancia ósea aquí. Ahí es donde comienza el flexor de la cadera, y pasa por la ingle. Una parte va hacia la columna lumbar por detrás, y la otra parte entra aquí en la pelvis, al hueso ilíaco. Y mira, compara ambos lados. Cuando estoy sentado, este músculo es mucho más corto que cuando la pierna está abajo. Y a eso nos acostumbramos, a eso se acostumbran los músculos y las fascias. Y el efecto es que,
Con los años, con las décadas, cada vez más, cuando estamos de pie, somos jalados hacia adelante. Porque los músculos nos jalan hacia adelante, como una fuerza que me jala hacia adelante. Y en la parte de atrás, los erectores de la espalda baja, los músculos de los glúteos, son los que enderezan. Ese es el antagonista. Y ahora imagina, si algo siempre te jala hacia adelante, y los músculos de atrás tienen que tirar en sentido contrario. Sí, te jala hacia adelante por el acortamiento causado por estar sentado. Hacia atrás quiero estar erguido, por eso tengo que tensar los músculos de atrás. ¿Hacia dónde jala eso? Eso tira de la columna vertebral. Y eso, en ciertos músculos, también jala prácticamente hacia la zona donde el hueso ilíaco se encuentra con el sacro, y comprime esa zona. Y todos estos efectos provocan que ahí se generen dolores. Y en ese momento ya entendiste que la causa de todo esto normalmente está aquí adelante. Y con el primer ejercicio en la silla, fuimos directamente allá atrás a la reacción, por así decirlo, al tirar hacia adelante y liberamos todo esto aquí. Y en el segundo ejercicio, al mismo tiempo liberamos una pierna aquí atrás y la otra pierna, la que va hacia atrás. Combatimos la causa, es decir, el flexor de la cadera acortado aquí al frente. Y luego, por eso, cambiamos al otro lado. Y este segundo ejercicio tiene una capacidad increíble de liberar para toda esta zona de la cadera. Si lo hiciste, ahora vamos a caminar un poco. Probablemente notes que se ha aflojado aún más. ¿Puede ser? Y ahora vamos directamente a la causa principal. Y específicamente para la pierna derecha. El flexor de la cadera aquí al frente para la pierna derecha. ¿Cómo lo estiramos mejor? Hay un ejercicio de pie. No es tan fácil de hacer, pero es muy intenso en cuanto a su efecto. ¿Sí? Párate y lleva un pie más o menos un paso hacia atrás. El peso está ahora en ambos pies, más en el derecho que en el izquierdo. Y para hacerlo bien, pon tu mano derecha en la parte baja de los glúteos, para que puedas empujar los glúteos hacia adelante, y con la otra mano la pones en el ombligo, para que con la mano izquierda puedas empujar el torso hacia atrás. Si tienes el problema en el lado izquierdo, entonces lo haces exactamente al revés, ¿sí? O sea, al revés según tu lado. Y ahora notas que, cuando empujas la ingle derecha hacia adelante y el ombligo hacia atrás, y con eso todo el torso, notas un punto donde empieza a tirar en la ingle, o justo debajo de la ingle, un poco hacia abajo en la pierna. Y ahora estás trabajando exactamente con otros músculos que también están involucrados, pero sobre todo con el flexor de la cadera. Y ahora simplemente te quedas de pie y esperas a que ceda un poco. Vuelve exactamente al punto donde notes que todavía está bien, que todavía es soportable, sé de qué se trata, por eso aguanto el dolor porque sé que me ayuda. Esa debe ser la actitud. ¿Sí? Y luego notarás que puedes avanzar milímetro a milímetro hacia adelante. Concéntrate bien en la sensación. Eso es lo más importante aquí. Percíbelo bien. Imagina cómo te mostré el músculo hace un momento. Sí, en la parte inferior del muslo, esa pequeña protuberancia, pasando por la ingle, una parte hacia la espalda, por eso también puede jalar en la espalda ahora. ¿Sí? Y la otra parte va hacia el ilion, ahí también puede jalar. Y en la cadera puede jalar. Y probablemente jala en la ingle. ¿Sí? Está bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo ahí. Vamos a ponerle fuerza ahí. ¿Cómo la ponemos? Empujando el pie que está atrás, en mi caso el derecho, hacia adelante sobre el suelo, sin levantar el peso. Y entonces notarás que se tensa. Y ese es exactamente el entrenamiento de fuerza que tu flexor de la cadera necesita ahora. Y relaja de nuevo, y notarás que puedes ir un poco más hacia atrás, porque al tensar en contra se ha liberado más espacio, así el músculo puede relajarse más. Y las fascias también necesitan su tiempo, y se van soltando cada vez más. Y luego otra vez, intentas mover el pie hacia adelante, pero no puedes porque estás parado sobre él. Eso es esa tensión isométrica sin movimiento. Sí, es muy efectivo para lo que queremos lograr, por eso también está incluido en los ejercicios. Luego relaja de nuevo y entra más.
Y otra vez. Jalas hacia adelante, relajas y entras más. Y ahora sube. O bien mantienes el equilibrio ahora, o te apoyas con una mano en la pared y jalas la pierna hacia atrás otra vez, sin que arquees tanto la espalda. Jala la pierna hacia atrás, jálala aún más hacia atrás. Ahora los músculos de adelante y de atrás vuelven a interactuar, se crean nuevos programas. Y relájate de nuevo. Y camina unos pasos y notarás, ¡wow! El lado que ejercitaste, en mi caso el derecho, yo también lo noto de inmediato, se siente mucho más ligero. Y esa ligereza es algo que los pacientes que son tratados por nuestras terapeutas y nuestros terapeutas siempre mencionan. Me siento tan ligero. Como si se hubiera quitado una carga. ¿Sí? Sienten exactamente lo que pasó. Y la carga que se quita son los músculos que jalan demasiado hacia adelante y hacia atrás. Así. Y ahora haz lo siguiente, por favor, recuérdalo. Aquí habíamos identificado el dolor, ahora vamos a compararlo. Ahora ponte exactamente en tu situación, posición o movimiento particular, lo que haya sido en tu caso, y compara. Antes, eso era 100. ¿Y cuánto? ¿Cuánto es ahora? Eso es lo que tienes que averiguar ahora. Te doy un momento otra vez. Intenta eso. Recuerda, antes eran 100%. ¿Qué porcentaje es ahora? Si ya no sientes el dolor en esta posición, entonces estás en 0. Si sientes la mitad, entonces estás en 50. Ajusta en consecuencia. Sí. Cuidado, hay un peligro. Supongamos que provocas ese dolor en ti mismo al ajustar el ángulo. Y ahí no pudiste avanzar más, porque te diste cuenta de que eso es sí en sí. Ahí no quiero más. Y si ahora puedes hacerlo mejor, y llegas hasta aquí, y luego vuelves a empezar, entonces eso es una diferencia. Así que tienes que intentar hacerlo lo más objetivamente posible para ti. Sí, tienes que intentar ponerte exactamente en la misma posición. Solo así tendrás un resultado matemáticamente correcto. De lo contrario es confuso, y no sabes exactamente cuánto has mejorado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos al último punto. Debes tener claro lo siguiente. La razón por la que tenemos todos estos problemas, tu llamada bloqueo de la articulación sacroilíaca, que probablemente resultó ser simplemente una contractura muscular que solo necesita ser liberada. ¿Por qué sucede esto? Porque nos movemos muy poco. Y ahora seguramente te preguntas si ya notaste que está mejor. Tal vez ahora estés en 60, digamos, 40%, 40 menos. Entonces sabes que vas por el camino correcto. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Por supuesto, no tienes que hacer nada, ¿sí? Pero deberías, te lo recomiendo, deberías hacer este ejercicio una vez al día, 6 días a la semana. Si solo haces el ejercicio en la silla y la de pie, solo 2 son 4 minutos, porque haces cada ejercicio durante 2 minutos. Si además haces las 2 en el suelo, son 8 minutos, con el cambio de posición, quizá 10 minutos. Esos 10 minutos tienen que valer la pena para ti, porque no debes olvidar que la tensión, si no cambias nada en la situación, si tomas analgésicos, te aplican inyecciones o haces cualquier cosa que no ataque la causa, entonces no vas a deshacerte del problema. Quizá ya no lo notes, porque el analgésico te quita el dolor, relaja los músculos de forma artificial, ¿sí? Pero en cuanto pasa el efecto, la situación anterior vuelve, y no quieres estar tomando analgésicos toda tu vida. Pero deberías prepararte para hacer este ejercicio toda tu vida, porque ahora viene una regla muy estricta, en realidad. Tienes tu perfil de movimiento, el que tienes todos los días, en tu trabajo, con el deporte que haces, con todo el tiempo que pasas sentado, y así sucesivamente. Tienes un perfil específico. Con este perfil, con estos movimientos, durante 24 horas tienes desequilibrios. La mayoría de las veces por estar sentado, como ya dijimos, que hacen que tengas este problema en la parte de atrás. Ese es el problema de la articulación sacroilíaca. Así es. Ahora tú mismo lo comprobaste con los ejercicios, lo sentiste, se siente mejor. Así que ya sabes, ahí es donde debes seguir trabajando. Si ahora dejas tu rutina diaria así, mismo trabajo, mismo tiempo sentado, mismo pasatiempo,
mismo deporte, entonces también tienes que equilibrarlo diariamente. Quizás después de unos meses puedas pasar a hacerlo 3 veces por semana, pero al principio te recomendaría encarecidamente que lo hagas todos los días, porque eso probablemente se ha ido acumulando en ti durante más de 30 años. Y por supuesto, necesitas cierto tiempo hasta que todo se haya reorganizado por completo, hasta que todo esté reconstruido. Los programas cerebrales sean los adecuados, la fascia haya cambiado, los músculos hayan cambiado. Ahora estamos iniciando un proceso de sanación, y ese necesita una y otra vez un pequeño empujón. Por favor, no te sorprendas si tal vez esta noche tienes alguna reacción. Porque, si llegaste a estructuras muy antiguas y acortadas, a estructuras muy irritadas y estresadas, puede ser que haya un empeoramiento inicial. Si eso pasa esta noche, no tiene que ser así, pero en 10 o 15 casos sucede. Entonces te metes a la tina caliente, ¿y qué pasa? Todo se relaja de nuevo, y sales más rápido de ese empeoramiento inicial. Y si no, simplemente haces estos ejercicios todos los días. Hay más de ellos, los puedes encontrar en YouTube. También los puedes encontrar en nuestra app, donde se hacen de forma guiada. Mira cómo te va, pero haz los ejercicios de todas formas, al menos esos, todos los días. Y te pido un gran favor. Este conocimiento que te estoy dando aquí, en realidad lo necesita todo el mundo. Básicamente, los niños deberían aprenderlo en la escuela. Y por eso, por favor comparte este video con todas las personas que conozcas. No importa si ya tienen dolor o no, porque tienen que adentrarse en este tema, te lo van a agradecer muchísimo.